Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos 3 momentos extraordinarios donde Dios habló directamente a la humanidad, marcando el curso de la historia y mostrando su plan de salvación. La anunciación del ángel Gabriel a María, las profecías que señalaron la llegada del Mesías y las últimas palabras de Jesús en la cruz son mensajes llenos de poder, esperanza y amor eterno. Comenzamos con la anunciación, cuando el ángel Gabriel llevó el mensaje más impactante a María, que sería la madre del Salvador. En este momento, Dios reveló el inicio de su plan de redención a través de la humildad y la obediencia de una joven mujer. Luego están las profecías divinas que anunciaron al Mesías siglos antes de su nacimiento. Desde Isaías hasta Miqueas, estas palabras no solo predijeron su venida, sino que trazaron los detalles de su vida, su sacrificio y su propósito eterno. Finalmente, las 7 palabras de Jesús en la cruz, pronunciadas en su momento más doloroso, nos revelan el corazón de Dios y el cumplimiento de su misión. Cada frase es un mensaje profundo de perdón, amor, sufrimiento y victoria, dejando una enseñanza eterna para quienes las escuchan. Estas historias nos recuerdan que Dios siempre habla en los momentos clave de la historia, guiándonos hacia su propósito eterno. Acompáñanos a reflexionar sobre estos mensajes divinos que transformaron el mundo para siempre. En una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret, vivía una joven llamada María. Era humilde, piadosa y conocida por su pureza de corazón. Su vida transcurría con sencillez, pero cada paso que daba llevaba consigo un profundo sentido de devoción. María, a pesar de su corta edad, había aprendido a ver la grandeza de Dios en las cosas más simples. El canto de los pájaros al amanecer, la brisa suave que acariciaba los campos y el calor familiar que la rodeaba. Estaba comprometida con un carpintero llamado José, un hombre justo, descendiente del linaje del rey David. José era conocido por su integridad y su habilidad con la madera, pero lo más valioso que poseía era su corazón noble y fiel a Dios. Aunque sus vidas eran modestas, María y José compartían una visión, el deseo de servir a Dios de la mejor manera posible, en lo cotidiano y en lo extraordinario. El pueblo de Israel vivía en una época de incertidumbre, dominado por el poder de Roma, y su gente esperaba con ansias la llegada del Mesías prometido, aquel que traía la esperanza de liberación y restauración. Nadie en Nazaret habría imaginado que una joven como María, tan común a los ojos del mundo, sería elegida para una misión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. María despertaba temprano, antes de que el sol cubriera por completo los campos con su luz dorada. El día comenzaba con sus labores: recoger agua del pozo, ayudar a su madre en las tareas del hogar, amasar el pan y preparar la comida. Su vida era simple, pero estaba llena de pequeños rituales que María realizaba con dedicación y gratitud. Lo que más llenaba el corazón de María era el tiempo que dedicaba a orar. En los momentos de silencio, buscaba un rincón donde pudiera hablar con Dios sin distracciones. Cada palabra que pronunciaba reflejaba una fe inquebrantable. María no pedía grandes cosas, ni riquezas ni honores. Su único deseo era cumplir con la voluntad de Dios, serle fiel en lo más profundo de su corazón. Aunque comprometida con José, su corazón estaba lleno de paciencia y tranquilidad. A menudo, mientras realizaba sus tareas diarias, María meditaba en las antiguas palabras de los profetas que hablaban del Salvador que habría de venir. Se preguntaba cómo y cuándo sería ese día, aunque nunca había imaginado que ella podría estar involucrada en ese gran plan divino. Una tarde, mientras María se encontraba sola en su hogar, el aire se llenó de un resplandor inexplicable. Una luz cegadora envolvió la habitación, y de repente, allí estaba él, un ser majestuoso, diferente a cualquier otro que María hubiera visto. Era Gabriel, el mensajero celestial, cuya presencia era imponente, llena de poder y paz al mismo tiempo. María sintió temor, pero también una extraña sensación de calma la invadía. El ángel habló con una voz clara y dulce, que parecía acariciar el alma. «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres». María quedó desconcertada. Se preguntaba cuál podría ser el significado de tales palabras. Ella, una joven común y corriente, de un pueblito perdido en Galilea, ¿cómo podía ser favorecida por Dios de una manera tan especial? Gabriel, percibiendo su confusión, continuó: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María estaba asombrada. La sorpresa y el temor se mezclaban con una profunda sensación de paz, y aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, encontró el valor para hacer una pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel respondió con serenidad, como si sus palabras fueran la respuesta más natural del mundo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a quien llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María escuchaba, y aunque su corazón latía con fuerza, sintió una fe creciente dentro de ella. Entendió que los caminos de Dios no son como los de los hombres, y que, aunque lo que estaba escuchando sonara imposible, el poder del Altísimo haría que todo sucediera según su voluntad. Y así, con humildad y obediencia, respondió: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». El ángel sonrió, y en ese instante, el destino del mundo comenzó a cambiar. El mensaje celestial había sido entregado y aceptado, y María fue envuelta por una paz que sobrepasaba todo entendimiento, mientras el resplandor del ángel se desvanecía lentamente. Tras la partida del ángel, María se quedó sola en la habitación, pero ya no era la misma. Sentía que algo extraordinario había sucedido, algo que había transformado su vida para siempre. Aunque sabía que su camino no sería fácil, y que probablemente tendría que enfrentarse a muchas preguntas y dudas, confió en la promesa de Dios y en el plan que Él tenía para su vida. Pronto decidió ir a visitar a su parienta Elisabet, tal como el ángel había mencionado. Este viaje le tomaría varios días, pero María sentía la necesidad de ver con sus propios ojos ese otro milagro que también había sido anunciado. Llegó a la casa de Zacarías y Elisabet, y cuando ésta la vio llegar, el bebé en su vientre saltó de gozo. Elisabet, llena del Espíritu Santo, proclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». María, llena de gratitud y gozo, entonó un cántico que sería recordado por generaciones. Con su voz temblorosa al principio, pero llena de convicción, comenzó a alabar al Señor. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». Las palabras de María eran un reflejo de su corazón humilde, de su profundo agradecimiento y de su completa confianza en Dios. No solo alababa la obra de Dios en su vida, sino también su fidelidad hacia el pueblo de Israel. Reconocía que, aunque ella era pequeña e insignificante, Dios había elegido usarla para manifestar su gloria. La vida de María cambió para siempre. Durante los meses que siguieron, llevó en su vientre al Salvador del mundo. Aunque no faltaron los comentarios y miradas curiosas en su pueblo, ella siempre se refugió en la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su confianza plena en el plan divino la sostuvo en medio de las dudas y los temores. José también tuvo que enfrentar su propio dilema cuando se enteró del embarazo de María. Pensó en dejarla en secreto para no exponerla a la deshonra pública, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. Le dijo que el niño que María llevaba era concebido por el Espíritu Santo y que él debía tomarla como su esposa. José, al igual que María, mostró una obediencia absoluta y aceptó con fe su papel en el plan de Dios. Los meses pasaron y el día del nacimiento se acercaba. Un decreto del emperador romano obligó a María y José a viajar a Belén para empadronarse. Fue un viaje largo y difícil, especialmente para María, quien estaba a punto de dar a luz. Cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron lugar donde hospedarse y terminó dando a luz en un humilde establo, entre animales,
donde colocó al niño en un pesebre. Ese niño, Jesús, sería la luz del mundo, el cumplimiento de las promesas divinas, el Salvador que traería esperanza y redención a toda la humanidad. Y María, con su corazón lleno de amor, miraba a su Hijo, el Hijo del Altísimo, sabiendo que, aunque no comprendía todos los detalles, Dios tenía un propósito perfecto para él. El nacimiento de Jesús no solo fue un evento milagroso, sino también el cumplimiento de las esperanzas de muchas generaciones. Los pastores que vigilaban sus rebaños en las colinas cercanas fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador, cuando un ángel del Señor se les apareció en medio de la noche, anunciando la llegada del Mesías. Los pastores, llenos de asombro y alegría, corrieron hacia el establo para ver al niño y contar lo que habían oído. Sus palabras resonaron en toda la región, y todos los que las escucharon quedaron maravillados. María guardaba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre el profundo significado de lo que estaba viviendo. Sabía que ese pequeño, tan indefenso en su cuna improvisada, era el Salvador del mundo, y que un día, en su momento, cumpliría la misión para la cual había venido al mundo. A pesar de la pobreza del lugar y de las circunstancias humildes, María sentía una alegría y una paz inigualables. Ella no necesitaba más pruebas de que Dios estaba con ellos. Con el paso del tiempo, la vida de María y José se llenó de más sorpresas y desafíos. La visita de los sabios de Oriente, que llegaron siguiendo una estrella, fue otro recordatorio del propósito extraordinario de Jesús. Los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, no solo eran ofrendas valiosas, sino símbolos de la naturaleza real y divina del niño. La historia de la Anunciación nos enseña que Dios elige a los humildes y a los fieles para llevar a cabo sus planes más grandes. No importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede usarnos de maneras que jamás imaginamos. En momentos de incertidumbre, cuando no comprendemos lo que está sucediendo, la clave es confiar en Él y decir: hágase en mí según tu palabra. No importa cuáles sean nuestros temores o limitaciones, la fe en Dios nos da la fuerza para avanzar y ser instrumentos de su amor y gracia. Al igual que María, podemos aceptar el llamado de Dios con humildad, sabiendo que Él nos guiará en cada paso del camino. El ejemplo de María nos inspira a vivir con una entrega total, confiando en que, a pesar de nuestras propias debilidades, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. La obediencia y la fe nos permiten participar en su plan eterno, trayendo luz y esperanza al mundo, tal como lo hizo el nacimiento de Jesús. Las Escrituras, desde tiempos antiguos, ya hablaban de un Redentor, un Mesías que cambiaría el curso de la humanidad. Las profecías sobre su llegada están llenas de esperanza, misterio y detalles que solo Dios podía orquestar. Hoy explicaremos cómo cada una de esas profecías anunciaban la venida del Salvador, el Hijo de Dios, que traerá redención al mundo. En los primeros momentos de la Biblia, encontramos indicios de que Dios tenía un plan de redención para la humanidad. En el libro de Génesis, cuando el pecado entra al mundo a través de Adán y Eva, Dios pronuncia una promesa que cambiaría la historia para siempre. En Génesis 3:15, el Señor dice: «Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Esta es la primera profecía que apunta hacia un Redentor, un descendiente de la mujer que vencerá al maligno. Esta promesa fue la primera de muchas profecías que delineaban la llegada del Mesías. Cada una de estas palabras proféticas estaba destinada a mostrar a la humanidad que, a pesar de su condición caída, el amor y la gracia de Dios proveerían una salida. Un Redentor vendría para restaurar lo que se había perdido en el jardín del Edén, y cada profecía agregaba un fragmento más al cuadro completo del plan divino. Más adelante, en los libros de los profetas, Dios continuó revelando detalles sobre el Mesías prometido. El profeta Isaías, más de 700 años antes del nacimiento de Jesús, declaró: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Esta profecía nos muestra el carácter divino del Mesías y su misión de traer paz y salvación a un mundo quebrantado. No era simplemente un líder político o militar,
sino un ser divino que encarnaría la paz y la justicia en su forma más pura. La descripción del Mesías como príncipe de paz era radical en un contexto histórico de constantes guerras y conflictos. El pueblo de Israel había enfrentado opresión tras opresión, y en medio de este sufrimiento, Dios promete enviar a un Mesías cuyo gobierno traería justicia y paz duradera. Esta promesa no solo les daba esperanza en medio del dolor, sino que apuntaba a una solución definitiva, una redención que trasciende lo temporal y se enfoca en lo eterno. Isaías también describe con increíble precisión el sufrimiento del Mesías. En el capítulo 53 habla de un siervo sufriente que llevaría sobre sí nuestros dolores y sería herido por nuestras rebeliones. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje describe claramente el sacrificio de Jesús en la cruz, cumpliendo perfectamente las palabras proféticas que Isaías había recibido. La imagen del siervo sufriente nos recuerda que la redención no fue gratuita, sino que tuvo un costo enorme, la vida del Hijo de Dios. Este sacrificio fue un acto de amor incondicional. Isaías nos presenta a un Mesías que, aunque inocente, se entregó para cargar con las consecuencias del pecado de todos nosotros. A través de su sufrimiento, nos reconciliamos con Dios y somos sanados, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Es en este acto de sacrificio donde se manifiesta la verdadera naturaleza del amor divino, un amor dispuesto a darlo todo para salvarnos. Otro profeta que habló del Mesías fue Miqueas, quien anunció el lugar de su nacimiento. En Miqueas 5:2 leemos: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esta profecía se cumplió cuando Jesús nació en Belén, confirmando que era el Mesías tan esperado. Belén, un lugar pequeño y aparentemente insignificante, fue elegido para ser el escenario del mayor evento en la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador. La elección de Belén como el lugar del nacimiento del Mesías tiene un significado profundo. Belén era la ciudad de David, el rey más amado de Israel, y fue allí donde Dios decidió que nacería el descendiente que ocuparía un trono eterno. Esto nos enseña que Dios no mira la grandeza desde una perspectiva humana. Él elige lo pequeño, lo humilde, para manifestar su gloria. Belén, aunque pequeña, fue engrandecida por ser el lugar donde la esperanza del mundo vería la luz. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios fue dando señales y profecías que apuntaban hacia la venida del Mesías. El rey David también fue parte de este plan profético. En el Salmo 22, David escribe palabras que describen el sufrimiento del Mesías de una manera tan detallada que parecen un relato de la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. Estas palabras se cumplieron siglos después, cuando Jesús fue crucificado, mostrando que, desde el principio, Dios tenía un plan perfecto de redención. David, sin saberlo del todo, fue un instrumento de Dios para dar a conocer el sufrimiento que el Mesías experimentaría. A través de la inspiración divina, David describe una escena que, en su época, no tenía precedentes: la crucifixión. Esto nos muestra cuán profundo y detallado es el conocimiento de Dios sobre el futuro, y cuán precisa es su palabra profética. Todo lo que Dios dijo se cumplió de manera exacta. El cumplimiento de estas profecías no es una casualidad. Cada una de ellas fue una señal de que Dios estaba preparando el camino para que la humanidad pudiera ser reconciliada con Él. Cuando leemos los Evangelios, vemos cómo Jesús cumple todas estas profecías. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección son la evidencia del amor de Dios y de su fidelidad a sus promesas. Las palabras de los profetas se convierten en realidades visibles en la vida de Jesús, evidenciando que el plan de Dios no conoce errores. Cada acto de la vida de Jesús estaba cargado de significado profético. Su entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno cumplió lo que el profeta Zacarías había dicho: «Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Esta entrada no solo cumplió una profecía, sino que también nos mostró la humildad del Mesías, quien vino a servir y no a ser servido. Estas profecías nos enseñan que Dios siempre cumple su palabra.
El Mesías prometido vino en el tiempo perfecto, y hoy podemos tener esperanza porque Jesús vive y reina. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y es nuestra esperanza viva. La precisión con la que se cumplieron estas profecías nos debe llenar de confianza en que Dios, en su soberanía, tiene el control de todas las cosas. Nada se escapa de su voluntad, y cada promesa que Él ha hecho la cumplirá fielmente. Queridos hermanos, al reflexionar sobre estas profecías, recordemos que Dios tiene el control de la historia. Cada detalle fue planeado por Él, y así como cumplió sus promesas sobre el Mesías, también cumplirá cada una de las promesas que nos ha hecho. Podemos confiar plenamente en su palabra y en su amor por nosotros. No estamos solos. El mismo Dios que orquestó la venida del Mesías está a nuestro lado, guiándonos y cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Estas profecías no solo nos muestran la fidelidad de Dios, sino también nos invitan a vivir con esperanza. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero al conocer la historia del Mesías y cómo se cumplieron las promesas divinas, podemos estar seguros de que nuestro futuro también está en sus manos. Así como el pueblo de Israel esperaba con ansias la llegada del Salvador, hoy nosotros esperamos su regreso, confiados en que, así como vino la primera vez, vendrá nuevamente para establecer su reino de justicia y paz. Cuando hablamos de las profecías del Mesías, también debemos considerar el contexto en el cual fueron dadas. Estas palabras proféticas fueron proclamadas en tiempos de crisis, persecución y sufrimiento. Los profetas no solo anunciaban el juicio de Dios, sino que también traían consigo un mensaje de consuelo. Dios no había abandonado a su pueblo, y aún en medio de la aflicción, Él estaba obrando para traer salvación. Esto nos recuerda que la esperanza en el Mesías no solo era una promesa lejana, sino un ancla presente para el corazón afligido. El libro de Daniel también ofrece vislumbres fascinantes sobre el Mesías. En Daniel, el capítulo 9, del versículo 24 al 27, encontramos la famosa profecía de las 70 semanas, que predice con asombrosa exactitud el tiempo de la venida del Mesías. Esta profecía señala el momento en el que el ungido sería cortado, una clara referencia a la muerte de Cristo. Daniel, en medio del exilio en Babilonia, recibió esta visión que confirmaba que Dios no había olvidado su pacto con Israel. A pesar de la distancia, la opresión y el dolor del exilio, Dios tenía un plan para redimir a su pueblo. Otro aspecto importante de las profecías es la conexión entre el Mesías y el establecimiento de un nuevo pacto. En Jeremías 31 del 31 al 34, Dios promete un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, un pacto que no estaría basado en leyes escritas en piedra, sino en corazones transformados. Jesús, en la última cena con sus discípulos, señaló que su sangre sería el signo de este nuevo pacto. De este modo, las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento perfecto en la vida y obra de Jesús, quien vino a traer una relación directa con Dios a través del perdón de pecados. Ezequiel también menciona la obra del Espíritu en conexión con el Mesías. En Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27, Dios promete dar un nuevo corazón y poner un espíritu nuevo dentro de su pueblo. Este espíritu sería el Espíritu Santo, derramado a través del sacrificio del Mesías. El cumplimiento de esta promesa se vio en Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido. La venida del Mesías no solo trajo redención, sino que también hizo posible que la presencia de Dios habitara en los corazones de aquellos que creen. Finalmente, el libro del Apocalipsis nos muestra al Mesías en toda su gloria. Aunque en su primera venida Jesús vino como un siervo humilde, Apocalipsis revela al Mesías como el Rey victorioso que regresará para establecer su reino eterno. En Apocalipsis 19 del 11 al 16, vemos a Jesús como el juez justo, el Rey de reyes y Señor de señores. Esto nos recuerda que las promesas de Dios no se han acabado. Aún estamos esperando la culminación de su plan, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La exactitud con la que se cumplieron las profecías bíblicas acerca del Mesías es una prueba irrefutable de la veracidad de las Escrituras. Estas profecías fueron dadas cientos de años antes del nacimiento de Jesús y se cumplieron con precisión asombrosa. Esto no solo confirma la autoridad divina de la Biblia, sino que también nos brinda la certeza de que todas las demás promesas de Dios se cumplirán en su debido tiempo. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios,
sabiendo que lo que Él ha dicho, lo hará, y que su plan para la humanidad es perfecto e inmutable. Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro canal Historias Sagradas. Hoy nos sumergiremos en un tema de gran profundidad y significado: las últimas 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Estas palabras no solo marcaron el cumplimiento de muchas profecías, sino que también contienen poderosas enseñanzas para nuestras vidas. Jesús nos dejó estas 7 frases en la cruz. Cada una de ellas está llena de sabiduría y amor. Les aseguro que al conocer y reflexionar sobre estas palabras, encontrarán un tesoro espiritual invaluable. Por eso en este video, quiero profundizar en cada una de estas palabras o frases. Les invito a quedarse hasta el final, pues estoy seguro de que aprenderán mucho y recibirán gran bendición. Para aquellos que nos visitan por primera vez, en nuestro canal Historias Sagradas, este es un canal donde exploramos las enseñanzas de la Biblia y respondemos a tus preguntas sobre Dios y la fe cristiana. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Prepárense para adentrarse en aguas profundas y descubrir las poderosas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. La primera palabra que Jesús pronunció en la cruz se encuentra en el Evangelio de Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginemos por un momento la escena en el Gólgota, el Salvador del mundo colgado en una cruz, sufriendo un dolor indescriptible, rodeado de soldados que lo han golpeado, escupido y burlado. En medio de esta agonía, en lugar de clamar por justicia o expresar su dolor, Jesús eleva una oración al Padre, intercediendo por sus verdugos. Esta palabra es un testimonio supremo del amor y la misericordia de Dios. Jesús, en su humanidad, experimenta el dolor y el sufrimiento más extremos, y sin embargo, su corazón está lleno de compasión. Al decir, Padre, perdónalos, no solo está pidiendo perdón para los soldados romanos que lo crucificaron, sino para todos aquellos que participaron en su condena y ejecución, incluyendo a los líderes religiosos y al pueblo que pidió su muerte. En un sentido más amplio, esta oración abarca a toda la humanidad, porque todos, en nuestra condición pecaminosa, somos responsables del sufrimiento de Cristo. Jesús nos muestra que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Él nos enseña que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. La frase, porque no saben lo que hacen, revela una profunda verdad sobre la naturaleza humana. La ignorancia espiritual es una condición que todos hemos experimentado. Muchas veces, actuamos en contra de la voluntad de Dios sin comprender plenamente las consecuencias de nuestros actos. Jesús, al interceder por sus verdugos, nos muestra que el camino hacia la reconciliación con Dios comienza con el reconocimiento de nuestra ignorancia y la necesidad de su perdón. Además, esta palabra nos llama a seguir el ejemplo de Cristo en nuestras propias vidas. Nos invita a perdonar a aquellos que nos han herido, incluso cuando no lo merecen. El perdón no significa ignorar el dolor o justificar la ofensa, sino liberarnos del peso del rencor y permitir que la gracia de Dios transforme nuestras relaciones. Al perdonar, imitamos a Cristo y permitimos que su amor fluya a través de nosotros, sanando corazones y restaurando relaciones. El perdón es una de las enseñanzas más difíciles de practicar, pero también es una de las más liberadoras. Cuando perdonamos, experimentamos la paz y la libertad que solo Dios puede dar. No se trata de un acto de debilidad, sino de una manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Jesús nos mostró que el perdón es un acto de obediencia y fe, un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. La oración de Jesús en la cruz nos recuerda que el perdón es posible y que a través de él podemos experimentar la plenitud del amor de Dios. Al meditar en esta primera palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos llene de la capacidad de perdonar, de amar sin condiciones y de interceder por aquellos que nos han hecho daño. Que podamos, como Jesús, mirar más allá de las ofensas y ver la necesidad de salvación en cada persona. Que su ejemplo nos inspire a vivir una vida marcada por la gracia y la compasión.
La segunda palabra que Jesús pronunció en la cruz se encuentra en Lucas 23:43 y dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En esta escena, Jesús no está solo en su sufrimiento. A su lado, dos criminales están siendo crucificados. Uno de ellos se burla de Jesús, pero el otro, consciente de su propia culpa y de la inocencia de Jesús, le dice: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Es en respuesta a esta súplica sincera que Jesús pronuncia estas palabras de promesa y esperanza. Imaginemos la escena. Un hombre que ha vivido una vida de crimen, en el último momento de su existencia, encuentra la fe y se vuelve a Jesús. En su desesperación y arrepentimiento, reconoce a Jesús como su Salvador. Y Jesús, en su infinita misericordia, le ofrece no solo perdón, sino también la certeza de la salvación. «Hoy estarás conmigo en el paraíso» es una declaración poderosa y transformadora. Esta segunda palabra de Jesús nos revela varias verdades profundas. En primer lugar, nos muestra que la salvación es un regalo de gracia que no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesús. Este criminal no tuvo tiempo para hacer buenas obras, no pudo redimirse a través de acciones, pero su fe en Jesús fue suficiente para garantizarle un lugar en el paraíso. Esto nos enseña que nunca es tarde para volverse a Dios y que su gracia está disponible para todos, sin importar nuestro pasado. Además, la promesa de Jesús, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», nos asegura que la vida eterna comienza en el momento en que ponemos nuestra fe en Él. No es algo que esperamos en un futuro lejano, sino una realidad presente. Esta promesa ofrece consuelo y esperanza a todos los creyentes, recordándonos que al morir, nuestras almas van inmediatamente a estar con el Señor. No hay un periodo de espera, no hay incertidumbre. La muerte, para los que están en Cristo, es una transición a una vida plena y eterna en su presencia. La respuesta de Jesús al criminal arrepentido también nos desafía a considerar nuestra propia actitud hacia el arrepentimiento y el perdón. Nos muestra que el verdadero arrepentimiento, incluso en el último momento, es aceptado por Dios. No hay pecado demasiado grande, no hay vida demasiado rota, que no pueda ser redimida por el amor de Cristo. Esta palabra nos llama a no juzgar a los demás por su pasado, sino a ver cada corazón como una posible morada del Espíritu Santo. Jesús, al asegurarle al ladrón que estaría con él en el paraíso, nos muestra la profundidad de su amor y su disposición a salvar. Este es un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, un amor que está siempre dispuesto a recibir a quien se vuelve a Él con fe y arrepentimiento. Es un recordatorio de que la misericordia de Dios es inagotable y su gracia es suficiente para todos. Al meditar en esta segunda palabra, pidamos a Dios que nos dé un corazón lleno de compasión y misericordia, que nos permita ver a los demás a través de los ojos de Cristo y que nos dé la valentía para compartir su mensaje de esperanza y salvación con el mundo. Que podamos vivir con la seguridad de su promesa de vida eterna y que nuestra fe en Jesús nos guíe cada día hacia una relación más profunda con Él. Avancemos a la tercera palabra de Jesús en la cruz, y esta se encuentra en Juan 19:26-27, que dice: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». En este momento de profundo sufrimiento y agonía, Jesús, con un amor que trasciende el dolor físico, muestra su cuidado y preocupación por los suyos. Al ver a su madre, María, y al discípulo amado, Juan, de pie junto a ella, Jesús les habla con ternura y compasión, asegurándose de que su madre no quedara desamparada. Imaginemos la escena. María, la madre de Jesús, está viendo a su hijo sufrir en la cruz. El dolor en su corazón debe haber sido indescriptible, una espada atravesando su alma, como le había profetizado Simeón en el templo. En medio de su propio dolor, Jesús piensa en el bienestar de su madre, mostrando un ejemplo supremo de amor filial. Al encomendar a María y a Juan el uno al otro, Jesús no solo asegura el cuidado físico de su madre, sino que también establece una nueva relación de amor y apoyo entre ellos. Esta tercera palabra nos revela varias verdades profundas y poderosas. Primero, nos muestra la importancia de honrar y cuidar a nuestros padres y familiares. Jesús, incluso en su hora más oscura, no olvidó su responsabilidad de hijo. Este acto de amor y preocupación
nos recuerda que debemos honrar a nuestros padres y cuidar de ellos, especialmente en sus momentos de necesidad. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres, y Jesús modela esta enseñanza hasta el final de su vida terrenal. Además, esta palabra nos enseña sobre la comunidad y el apoyo mutuo en la fe. Jesús establece una nueva familia basada en la fe y el amor. Al encomendar a Juan que cuidara de María, Jesús nos muestra que somos llamados a cuidar y apoyar a los miembros de nuestra comunidad de fe. La Iglesia es una familia espiritual, y como tal, debemos estar dispuestos a ayudarnos y sostenernos mutuamente en momentos de necesidad. La frase, «Mujer, he ahí tu hijo, y he ahí tu madre», también nos desafía a expandir nuestra comprensión del amor y el cuidado. No se limita solo a los lazos de sangre, sino que se extiende a todos aquellos que forman parte de nuestra vida espiritual. Nos llama a ser sensibles a las necesidades de los demás y a responder con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús. Este acto de Jesús en la cruz también nos recuerda que en medio de nuestro propio sufrimiento, aún podemos mostrar amor y compasión hacia los demás. A menudo, el dolor y la dificultad pueden llevarnos a centrarnos en nosotros mismos, pero Jesús nos muestra un camino diferente. Él, en su agonía, se preocupó por el bienestar de su madre y de su discípulo amado. Este ejemplo nos inspira a buscar maneras de servir y cuidar a los demás, incluso cuando estamos atravesando nuestras propias pruebas. Al meditar en esta tercera palabra, pidamos a Dios que nos dé un corazón lleno de compasión y amor, que nos permita honrar y cuidar a nuestros padres y a los miembros de nuestra comunidad de fe. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús, mostrando amor y cuidado incluso en medio de nuestras propias pruebas, y que nuestra vida sea un reflejo del amor incondicional de Dios. Avancemos a la cuarta palabra de Jesús en la cruz, que se encuentra en Mateo 27:46, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento de profundo sufrimiento, Jesús cita las palabras del Salmo 22, un salmo de lamento que comienza con una expresión de angustia y desolación, pero que también contiene una profunda esperanza en la liberación de Dios. Estas palabras de Jesús reflejan el abismo de dolor y separación que él experimentó al cargar con el pecado del mundo. Imaginemos la escena: Jesús, colgado en la cruz, llevando sobre sus hombros el peso de todos los pecados de la humanidad. La luz del día se oscurece y el Hijo de Dios se encuentra en una profunda soledad. Este grito de desamparo revela la magnitud del sacrificio de Jesús. En su humanidad, experimentó una separación de Dios, el Padre, algo que nunca antes había conocido. Este momento es el clímax del sufrimiento de Jesús, un sufrimiento que él asumió voluntariamente por amor a nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una declaración que resuena con la experiencia humana de sentirse abandonado y solo. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que Dios está distante, que nuestras oraciones no son escuchadas y que estamos solos en nuestro dolor. Jesús, al pronunciar estas palabras, se identifica con nuestra humanidad y con nuestros momentos más oscuros. Él conoce nuestro sufrimiento porque él mismo lo ha vivido. Esta cuarta palabra nos revela varias verdades profundas. Primero, nos muestra la gravedad del pecado y sus consecuencias. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios, una separación que Jesús experimentó en nuestro lugar. Al tomar sobre sí nuestros pecados, Jesús experimentó la desolación que el pecado causa. Este sacrificio nos ofrece la oportunidad de reconciliación con Dios, una reconciliación que no podríamos lograr por nosotros mismos. Además, esta palabra nos enseña sobre la fidelidad de Dios incluso en medio del desamparo. Aunque Jesús se sintió desamparado, su grito fue una oración dirigida a Dios. Incluso en su angustia, Jesús no dejó de confiar en el Padre. Esto nos enseña que, en nuestros momentos de mayor desesperación, podemos clamar a Dios, confiando en que Él está presente y escucha nuestras oraciones. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Al meditar en esta cuarta palabra, pidamos a Dios que nos fortalezca en nuestros momentos de desamparo, que nos dé la fe para clamar a Él y la esperanza para esperar en su liberación, que podamos encontrar consuelo en la certeza de que Jesús ha llevado nuestro sufrimiento
y que a través de su sacrificio tenemos acceso a la presencia y al amor de Dios. Ahora, avancemos. La quinta palabra que Jesús pronunció en la cruz se encuentra en Juan 19:28 y dice: «Tengo sed». Estas palabras breves, pero cargadas de significado, nos revelan tanto la humanidad de Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Jesús, en su sufrimiento físico extremo, expresa una necesidad básica y universal: la sed. Pero esta declaración va más allá del mero deseo de agua. En ella se entrelazan la profecía, el sacrificio y la misión redentora de Cristo. Imaginemos la escena. Jesús, después de horas de tortura y crucifixión, está deshidratado y débil. Su cuerpo está al borde del colapso, y en medio de este sufrimiento, Él dice: «Tengo sed». Esta frase cumple la profecía del Salmo 22:15 que dice: «Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar». También nos recuerda el Salmo 69:21: «En mi sed me dieron a beber vinagre». Al pronunciar estas palabras, Jesús está mostrando que todas las Escrituras se cumplen en Él, incluso en los detalles más pequeños de su sufrimiento. «Tengo sed» también nos revela la plena humanidad de Jesús. Aunque Él es el Hijo de Dios, en la cruz experimentó el sufrimiento humano en toda su magnitud. Esta declaración nos recuerda que Jesús no fue inmune al dolor y a las necesidades físicas. Él se hizo hombre y compartió nuestras debilidades para poder ser nuestro perfecto Salvador. En su sed, Jesús se identifica con todas las personas que sufren y tienen necesidades. Nos muestra que Dios entiende nuestras luchas y está con nosotros en nuestros momentos de necesidad. Pero la sed de Jesús también tiene un significado espiritual profundo. Durante su ministerio, Jesús habló de sí mismo como el agua viva que sacia la sed espiritual de la humanidad. En Juan 4:14, Jesús dice: «Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». En la cruz, Jesús, el que da el agua de vida, experimenta la sed. Esto simboliza la carga de todos los pecados y el vacío espiritual que Él llevó en nuestro lugar. Su sed en la cruz es una señal de su sacrificio para que nosotros nunca más tengamos que experimentar la sed espiritual. Esta palabra también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sed espiritual. Todos tenemos una sed interior, un anhelo profundo de significado, propósito y conexión con Dios. Jesús, en la cruz, satisface esa sed ofreciendo su vida por nosotros. Al reconocer nuestra propia sed y venir a Jesús, podemos encontrar la plenitud y la satisfacción que solo Él puede ofrecer. Él es el agua viva que sacia nuestras almas y nos da vida eterna. Al meditar en esta quinta palabra, pidamos a Dios que nos llene de su agua viva, que sacie nuestra sed espiritual y que nos ayude a reconocer y responder a las necesidades de los demás. Que podamos ser instrumentos de su amor y gracia, llevando alivio y esperanza a aquellos que están sedientos y necesitados. Que nuestra vida refleje la compasión de Jesús, quien en su sufrimiento pensó en nosotros y se ofreció como el agua de vida eterna. Continuemos con la sexta palabra de Jesús en la cruz que se encuentra en Juan 19:30 y dice: «Consumado es». Esta frase, corta pero poderosa, marca la culminación de la misión redentora de Jesús. En estas palabras, Jesús declara que su obra en la tierra ha sido completada. El propósito por el cual vino, la reconciliación de la humanidad con Dios, se ha cumplido. Consumado es, no es una expresión de derrota, sino un grito de victoria, una proclamación de que el plan de salvación ha sido llevado a cabo perfectamente. Imaginemos la escena. Jesús, después de horas de indescriptible sufrimiento, en el clímax de su dolor, reúne las fuerzas restantes para pronunciar estas palabras: «Consumado es». En el idioma original griego, esta frase es tetelestai, un término que se usaba en varios contextos. Se utilizaba cuando un trabajador completaba una tarea asignada, cuando una deuda era completamente pagada o cuando un sacrificio era ofrecido en cumplimiento de la ley. Para nosotros, encapsula todo lo que Jesús vino a hacer. Consumado es, significa que Jesús cumplió todas las profecías y requisitos de la ley. Desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, cada paso de Jesús fue un cumplimiento perfecto del plan de Dios. Todo lo que se había predicho sobre el Mesías se realizó en él.
La justicia de Dios fue satisfecha, el precio del pecado fue pagado en su totalidad y la puerta de la salvación fue abierta para todos. Jesús, el Cordero de Dios, ofreció su vida como el sacrificio perfecto y suficiente por los pecados del mundo. Además, consumado es, significa que la obra de redención está completa. No hay nada que podamos agregar a lo que Jesús hizo en la cruz. Su sacrificio es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esto nos libera de la carga de intentar ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras. La salvación es un regalo gratuito de Dios, ofrecido a todos los que creen en Jesús y lo aceptan como su Salvador. Esta declaración de Jesús nos asegura que nuestra deuda ha sido pagada completamente, que hemos sido redimidos y reconciliados con Dios. Esta palabra también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y misión. Jesús cumplió perfectamente la obra que el Padre le había encomendado. Como sus seguidores, también estamos llamados a cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Consumado es, nos desafía a vivir con intencionalidad y propósito, buscando hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Nos recuerda que, al igual que Jesús, podemos confiar en que Dios completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Al meditar en esta sexta palabra, pidamos a Dios que nos llene de gratitud por el sacrificio de Jesús y la obra consumada en la cruz, que podamos vivir con la seguridad de que nuestra deuda ha sido pagada y que somos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Que esta verdad nos inspire a vivir con propósito, buscando cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y cerrando este estudio, la séptima y última palabra que Jesús pronunció en la cruz se encuentra en Lucas 23:46 y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, pronunciadas con un último aliento, encapsulan la entrega final y total de Jesús a su Padre Celestial. Después de soportar el peso del pecado del mundo, el dolor físico y la separación espiritual, Jesús entrega su espíritu al Padre en un acto de suprema confianza y rendición. Imaginemos la escena. Jesús, después de haber cumplido su misión redentora, está a punto de entregar su vida. Ha soportado la traición, el juicio injusto, la tortura y la crucifixión. Ha sentido el abandono y el peso de todos nuestros pecados. Y ahora, en el momento final, con una fe inquebrantable, se encomienda al cuidado del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un acto de confianza absoluta en la bondad y la soberanía de Dios. Estas palabras nos revelan varias verdades profundas. Primero, nos muestran la íntima relación entre Jesús y el Padre. A lo largo de su ministerio, Jesús constantemente se dirigía a Dios como Padre, demostrando una relación de amor, obediencia y confianza. Incluso en su momento más oscuro, Jesús confía en el Padre con todo su ser. Esto nos invita a considerar nuestra propia relación con Dios. Confiamos en Él lo suficiente como para encomendarle nuestra vida y nuestro espíritu, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Además, esta palabra nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera entrega y rendición. Jesús nos muestra que la rendición no es un acto de debilidad, sino de fuerza y confianza en el amor de Dios. Al entregar su espíritu al Padre, Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir y morir en la fe. Nos invita a soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También nos recuerda la esperanza de la resurrección. La muerte de Jesús no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Al entregar su espíritu al Padre, Jesús está anticipando su resurrección y su victoria sobre la muerte. Esto nos da esperanza de que, en Cristo, tenemos vida eterna. Podemos enfrentar la muerte con la certeza de que, como Jesús, seremos resucitados y viviremos para siempre en la presencia de Dios. Al meditar en esta séptima palabra, pidamos a Dios que nos dé la fe y la confianza para encomendar nuestras vidas a Él. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús, viviendo con una rendición total y una confianza absoluta en el amor del Padre. Que esta verdad nos llene de paz, esperanza y fortaleza, sabiendo que en las manos de Dios estamos seguros.
Queridos hermanos y hermanas, que estas 7 palabras nos inspiren a vivir cada día con gratitud y propósito, reflejando el amor y la gracia de nuestro Salvador. Hemos llegado al final de este recorrido juntos. Cada palabra nos ha revelado la profundidad del amor de Cristo, su sacrificio perfecto y su inquebrantable fe en el Padre. Desde el perdón y la compasión hasta la entrega total y la confianza en la soberanía de Dios, estas palabras nos han desafiado, inspirado y consolado. Nos han recordado que, a través de su sacrificio, Jesús ha abierto para nosotros el camino de la reconciliación, la redención y la vida eterna. Al reflexionar sobre estas palabras, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en nuestras propias vidas, a perdonar como Él perdonó, a confiar en el Padre como Él confió, a vivir con compasión y amor hacia los demás. Recordemos que la obra de Jesús en la cruz no solo fue un acto de redención, sino también un modelo de vida que estamos llamados a seguir. Que su ejemplo nos inspire a vivir con propósito, gratitud y una fe inquebrantable. Ahora, quiero hacer un llamado especial a todos ustedes que nos acompañan en este viaje espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historias Sagradas. Al hacerlo, no solo estarás apoyando nuestra misión de compartir la palabra de Dios, sino que también te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros videos llenos de enseñanzas y reflexiones bíblicas. Si te ha gustado este video y has encontrado valor en estas reflexiones, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos, familiares y seres queridos. Juntos, podemos expandir el alcance de este mensaje de esperanza y amor, llevando las enseñanzas de Jesús a más corazones necesitados. También te animo a dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué palabra de Jesús en la cruz te impactó más y cómo planeas aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Tu participación no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también puede inspirar a otros. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que el Señor te bendiga abundantemente, te llene de su paz y te guíe siempre en su amor. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Bendiciones.